A Plague Tale: Requiem es la secuela del título del mismo nombre con el seudónimo Innocence. Ten en cuenta de que en esta review algunos de los clips o narración contienen spoilers hasta la mitad del juego. Desarrollado por Asobo Studio y publicado por Focus Entertainment, volvemos a acompañar a Amicia y a Hugo en sus aventuras por buscar una cura a la enfermedad del niño, en un viaje que nos llevará por varias localidades, todas ellas bastante diferentes, y en las que conoceremos a varios personajes nuevos, algunos buenos, algunos malos, pero todos ellos creados con bastante profundidad y personalidad y unas muy buenas líneas de diálogo que nos harán empatizar más con sus apariciones en pantalla. We'll make it! Oh no! The tower! He's coming! Ha! Bloody brambles! You're going too fast for me. Come on, sorcerer, catch us! Hey, slow down. You'll exhaust our villain. This is your tower. It's evil. Siguiendo las pautas de su predecesor, Requiem nos trae de vuelta a las ratas, pero esta vez subiendo la cantidad, como dicen sus programadores, de unas pocas miles a cientos de miles de ellas en pantalla, haciendo que se sientan más que un obstáculo, una fuerza de la naturaleza capaz de derrumbar edificaciones o erradicar una ciudad completa. Como siempre, cualquier contacto con estas es letal, lo cual añade una capa más de dificultad a nuestra travesía, pero también un toque de estrategia, cuando están presentes los soldados de enemigos, haciendo de estos encuentros quizás los más divertidos por las situaciones que acá pueden presentarse. They're here! Don't drop the torch. As long as you have it, they can't hurt you. What do they want with me? Come to us. We have to go back up. The sun will protect us. Calm down! You're safe in the light! All right! Where do they come from? There's more coming! A lot more. Keep moving. There's too many. Don't stop. La historia de esta secuela se nos presenta más oscura que la anterior, donde antes sentíamos algo de esperanza en cada escena, pero acá el panorama es mucho más sombrío y pesimista, lo cual, lejos de ser malo, nos hace sentir más heroicos de salir a flote de cada encuentro o dificultad. La trama es muy bien contada y la narrativa es bastante cinemática, pero no al modo de darnos sueño, todo lo contrario. La historia que cuentan acá nos hace interesarnos bastante en los personajes y a todo a lo que se enfrentan en su cruzada. Y para esto, Amicia cuenta una vez más con su onda tirapiedras, la cual, a diferencia del primer juego, tiene un cambio bastante drástico pero necesario, donde las rocas básicas son infinitas. Y esto es porque el título en cuestión nos permite en varias situaciones saltarnos las partes de sigilo e irnos a combatir a los soldados con todas nuestras fuerzas. We've got intruders! Bastards. You had to come back. This is what you get. Y es que Amicia en esta entrega se siente como un animal salvaje al que le lastiman a su cría. Es súper interesante su cambio de personalidad a lo largo de la historia y ver cómo manda el cuerno a todo el mundo que se atreva a cruzarse en su camino y en el de su hermano con el fin de lastimarlos o detenerlos. Volveremos también a encontrar las variantes de las piedras y envases arrojables, en los cuales podremos combinar, mediante la alquimia, ataques con fuego, extinguir llamas, brea inflamable y el clásico episanguis, que llama a todas las ratas del lugar a un punto determinado por un tiempo. Por supuesto, en el juego se nos exigirá usar toda nuestra habilidad de ingenio en los distintos rompecabezas que encontraremos, de los cuales hay bastante, donde incluso tendremos que apoyarnos en las ratas en algunas situaciones para salir adelante. Cages. They had other beasts in there. Whatever. Let's light this place up. There are still rats left. That clay pot you have. It could concentrate the effect of an ignifer and release it on impact. Go on, try. Let's hope it works. Yes, move. Oh, that was a great idea. Pretty easy. You just need a pot.
También, dependiendo de nuestro estilo de juego, Amicia desarrollará habilidades propias al mismo, y si jugamos más escondidos y con sigilo, desbloquearemos nuevos perks que nos harán aún mejores jugadores sigilosos, o todo lo contrario si optamos por jugar agresivamente. Las misiones secundarias vuelven también, aunque en esta oportunidad se sienten mejor integradas al juego principal, por lo cual hasta parecen pertenecer a la historia. Algunas fases tendrán segmentos de huida o persecución, así como de tiro al blanco también, pero todo esto para variar un poco la jugabilidad del título. We're done! No, we've got light. We're safe for now. Gráficamente, Requiem se postula como uno de los mejores candidatos en el 2022, mostrándonos unos escenarios increíbles, muy detallados, con muchos personajes NPCs, vistas hermosas y bastante elementos interactivos. Es una delicia pasear por un pueblo y escuchar las conversaciones de los habitantes como si de verdad estuviéramos ahí, todos ellos llenos de detalles únicos y excelentes modelados, donde la inmersión será tal que querremos explorarlos a fondo antes de pasar a la siguiente escena. Y es que nuestros personajes principales también están súper detallados, con un realismo impresionante que nos hará pausar el juego en cualquier momento, incluyendo las cinemáticas, para hacer uso del modo foto, en el cual podremos rotar y acercar la cámara a nuestro antojo, así como activar o desactivar efectos para lograr unas tomas impresionantes. Todo esto sin perder ni un ápice de fluidez, pero es acá donde podríamos achacar algo a este apartado, y es que Requiem en consolas solamente opera a 30 frames por segundo en monitores de 60 Hz o a 40 frames en dedicados a 120, dejando de lado cualquier opción de rendimiento. Brushes and combs from Firenze. Try them. My lady, why not change your hairstyle? Thank you, but I like it like this. Oh, good for you. A woman's hair is her righteous crown. Beautifully said. Your hair is nice like that. Well, thank you, sir. El audio no se queda atrás, y es donde encontraremos las ya usuales voces que dan vida a nuestros personajes, dobladas con mucho cariño y dándoles un verdadero tono único a cada personaje que encontremos. Musicalmente, el juego es una delicia auditiva. Las melodías van desde calmadas y relajantes hasta sombrías e incluso pulsantes y aceleradas cuando el momento lo amerite. Sin olvidar así los efectos ambientales de cada escenario, como el murmullo de los pájaros, las olas del mar o la gente hablando. La dificultad del juego está a nivel medio, pero siempre es de agradecer que muchas escenas de sigilo cuenten con más de una solución, así que no nos sentiremos del todo obligados a solo buscar la que parezca correcta, sino la que nos funcione. La duración de Requiem a lo largo de sus 17 niveles puede ser entre 15 y 18 horas, pero si estás jugando como este analista en particular, quedándote maravillado en los escenarios del juego, quizás se te sumen un par de horas más. Focus on the water, leave them to me. You're doing good, lady. That crossbow's made for you. No! What's going on? Justin's dead! Get back inside! Protect Hugo! Requiem es una secuela impresionante en todos los aspectos técnicos posibles, mejorando en todo a su predecesor, pero jugando a seguro ya que añade pocas novedades al estilo de juego principal. De todos modos, la increíble historia, el aspecto gráfico y sonoro, nos mantendrán enganchados hasta el final para ver el desarrollo de la misma, y por lo cual, personalmente, hallo muy poco para criticar. Una digna secuela que disfrutarás bastante si el primer título fue de tu agrado. Requiem está disponible para PlayStation 5, Xbox Series S y X, PC y una versión en la nube para Nintendo Switch. Este análisis fue realizado en Xbox Series S.